empezar nuevamente este año 2015, con nuestro programa de formación teológica aquí del Fundeco, con la asistencia de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Damos entonces una cordial bienvenida y un saludo al profesor Felipe, a Camilo, al profesor Julio y a Alison, que nos acompañan hoy en este inicio de clases 2015. Queremos explicar también un saludo muy especial a la diócesis de Manizales de la Iglesia Católica Anglicana, que nos siguen a través de este programa formativo, ¿cierto? Especialmente al vicario general, al padre Chavarriaga. Vamos entonces a dar inicio a este tiempo de formación. Si bien es cierto, la vez pasada estuvimos haciendo un análisis del texto que nos envió la Universidad Bíblica Latinoamericana, el cual daba cuenta de lo que eran los trabajos en grupo, pero también el texto nos decía y nos hablaba acerca del carácter teológico y pastoral, ¿sí?, de lo que es la educación teológica en América Latina. En este módulo aprendimos a trabajar en grupos, en equipos, a hacer trabajo solidario, trabajo de acompañamiento, ¿cierto? Así como lo llaman en Chile, trabajo a través de peñas. ¿Qué es una peña? Una peña pues, es un grupo de estudiantes donde cada uno participa de su experiencia y con su experiencia, a través de un tema transversal, va haciendo construcción de conocimiento. La vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la circularidad hermenéutica. Y recordábamos entonces que la circularidad hermenéutica tiene 3 momentos, ¿cierto? Decíamos que tiene 3 momentos. Estos 3 momentos que actúan dentro de la circularidad hermenéutica van a dar cuenta de la razón del trabajo pastoral, ¿sí? Y decimos que ese trabajo pastoral es un trabajo que está vinculado al contexto. ¿Qué es el contexto? Pues que el contexto es donde la iglesia hace presencia frente a una necesidad específica. Recordamos, Camilo, cuáles son nuestros momentos. Muy bien, pues vemos que el primer momento va a ser la experiencia de vida. Segundo momento, ¿qué era? Análisis de la palabra de Dios. Y el tercer momento. Nueva realidad, nueva práctica. La nueva realidad. Decimos entonces que esta circularidad hermenéutica va a ser el método a través del cual nosotros nos vamos a acercar a la comunidad y desde esa perspectiva vamos a hacer una pastoral de acompañamiento específico. Es decir, primero encontramos la experiencia del individuo en su contexto, sus problemas actuales. A una familia donde se le ha muerto a alguien, sabemos entonces que esa pastoral específica, esa experiencia de vida, va a ser una experiencia de abandono, de dolor, de luto, ¿cierto?, por la compañía de la muerte de ese ser querido. Luego tendremos que ir entonces hacia la Biblia, la palabra de Dios, para que nos diga qué casos en la Biblia encontramos que sean semejantes a estos y cuál fue la acción pastoral en ese momento. A través de esa vinculación de la experiencia de vida con el análisis de la palabra surgirá una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? La que nosotros ejecutaremos en el contexto. Por eso el trabajo pastoral y la labor evangélica o evangelizadora se va a convertir en una labor que va a ser muy supeditada al contexto. Es decir, la iglesia va a actuar como paliativo dentro de las necesidades específicas de la comunidad. Es decir, si nosotros mismos vamos ahora, lo que cada año hacemos, por ejemplo, cuando vamos a zonas de misión, un ejemplo, cuando se va, por ejemplo, al Chocó o cuando se va a las veredas de aquí del eje cafetero, siempre nos vamos a dar cuenta que vamos a ir a dar respuesta a una necesidad donde la iglesia no puede llegar, ¿cierto? Donde no puede llegar. Entonces vamos nosotros a dar respuesta, porque la parroquia no está ahí, el edificio, el templo no está ahí. Entonces el trabajo del misionero es ir, identificar esa experiencia de vida de cada uno de los habitantes, hacer el análisis y sobre ese análisis construir una nueva realidad que se va a convertir en la realidad misionera
en la realidad evangelizadora, en la realidad pastoral, ¿cierto? Decíamos entonces, a modo pues de recordar lo que vimos el último bimestre del año pasado, que el trabajo fundamental nuestro es llevar el evangelio, llevar la práctica pastoral, llevarlo directamente a la comunidad, no esperar que la comunidad venga hasta la parroquia, no, sino que hay que llevar la parroquia a la comunidad. Esa era la primera instancia, a modo pues de recordar lo que habíamos visto en el último periodo del año pasado. Ahora vamos a mirar un segundo elemento, a modo de recuerdo, y tiene que ver con la producción teológica, ¿cierto? Segundo elemento, entonces ya hemos dicho que el primero es la circularidad hermenéutica. Y el segundo, entonces vamos a decir qué es la producción teológica. Cuando hablamos de producción teológica, necesariamente tenemos que retomar los elementos de la circularidad hermenéutica. Es decir, cuando nosotros hablamos de la producción teológica, en este campo particular, estamos hablando solamente de una cosa. Cómo Dios se manifiesta hombre, es decir, su revelación. Fundamentalmente estamos hablando de eso, de esa producción teológica. Y decimos que entre la producción teológica hay unos rangos o hay unos niveles. ¿Recordamos los rangos de los niveles, Felipe? Pueblo en general. Entonces hay una producción teológica del pueblo en general. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que el pueblo entiende a partir de esa revelación de quién? De Dios. Y sobre esto ya hay una producción. ¿Una producción qué? Popular, que va a ser la de la religiosidad del pueblo. La segunda, Experiencia de Dios en comunidad. ¿dónde se da esto? ¿En el contexto de qué? De la iglesia, ¿cierto? Tenemos el segundo grado de producción teológica. Entonces tenemos que el primer nivel de producción teológica va a ser la concepción que tiene el pueblo de lo que es Dios, su revelación, su manifestación, su presencia, ¿cierto? En medio de la comunidad de fe. Lo que cada uno piensa, ¿cierto? Luego tenemos la experiencia de Dios, que se da a través de la comunidad de fe, ¿cierto? Una comunidad que va a estar articulada por el trabajo pastoral, ¿cierto? De los agentes de pastoral y el resto de la comunidad, que se deja nutrir de los agentes de fe, de pastoral, la vida comunitaria. Y este tercer nivel es el del teólogo, ¿qué? Profesional. Del teólogo profesional. Que ese teólogo profesional lo que va a hacer es articular el conocimiento concreto y específico de las áreas en las cuales se tiene que dar ese campo de reflexión. Es decir, ¿qué hace un teólogo? ¿Qué hace un teólogo? Pues fundamentalmente un teólogo hace reflexión a partir de la revelación. La gente piensa que un teólogo es aquel que da cuenta de la existencia de Dios. No, los teólogos no dan cuenta de la existencia de Dios. Los que dan cuenta de la existencia de Dios, ¿quiénes son? Los creyentes. Yo como creyente doy cuenta de la existencia de Dios en mi experiencia de fe. Y bueno, Dios existe, sí, porque es mi experiencia de fe. Pero un teólogo, desde la construcción racional, no puede dar cuenta de la existencia de Dios. ¿Cierto? Es muy difícil. Parte del hecho, parte de la presunción de que Dios ya existe. Entonces tenemos acá los dos elementos con los cuales nosotros cerramos el año pasado en este curso de formación teológica, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la circularidad hermenéutica, con la producción teológica en estos niveles. Obviamente nosotros durante ese tiempo vamos a empezar a trabajar sobre este campo de formación, sobre lo que va a ser el teólogo profesional a partir de la circularidad ¿qué? Hermenéutica. Ese va a ser entonces nuestro enfoque. Para poder entonces precisar ese enfoque teológico, ese enfoque formativo, esa realidad que es nuestra, es decir, cómo hacer teología, cómo construir pensamiento teológico a partir de las necesidades de la iglesia,
a trabajar sobre este nivel, ¿cierto?, de quehacer teológico, desde el teólogo profesional, a partir de la circularidad hermenéutica, con los tres momentos que vimos anteriormente. Para poder hacer un trabajo de construcción teológico profesional, es decir, una reflexión a partir de la revelación de Dios en torno a las necesidades particulares de la iglesia o de la comunidad de fe, independientemente de que ésta esté vinculada a una iglesia o esté en un área donde no haya presencia de una comunidad eclesial, la realidad siempre es la misma, hay una necesidad puntual sobre la cual tiene que dar cuenta el teólogo profesional. Entonces nosotros vamos a hacer hoy como tercer punto, ya como punto de introducción al año 2015, ¿cierto?, una breve historia del pensamiento teológico occidental. Una breve historia. Una historia muy corta, simplemente a modo de acercamiento, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a acercar nosotros a la historia del pensamiento teológico occidental? Bueno, primero que todo tenemos que retomar el pensamiento paulino. El pensamiento paulino estuvo muy acompañado, ¿cierto? Estuvo muy acompañado del pensamiento grecolatino. Y ese pensamiento grecolatino, ¿cierto?, obviamente va a ser el pensamiento de la filosofía occidental. Esta filosofía occidental va a tener pues en Platón, ¿cierto?, su mayor representante. Y dentro de la tradición idealista de Platón, decimos idealista por dar cuenta de algo que a modo de aproximación, pues realmente los filósofos idealistas son alemanes. Pero en Platón, pues el trabajo de la idea de los universales, lo vamos a llamar como idealista, va a tener su mayor representante en el pensamiento de San Agustín. Luego la tradición de San Agustín nos va a llevar a nosotros hasta Santo Tomás, doctor angélico, doctor de la iglesia. El pensamiento entonces teológico de Occidente va a estar influido, ¿cierto?, por el análisis y por la disciplina de la filosofía occidental, ¿cierto?, que va a encontrar en Platón, San Agustín y Santo Tomás sus máximos exponentes, Luego ya más adelante, cuando veamos más lo que es la filosofía de la Edad Medieval, pues entonces entraremos a profundizar en el pensamiento tanto de San Agustín, a modo de patrística, como de Santo Tomás en el medioevo. Pero como historia del pensamiento teológico occidental tenemos este referente. Y tenemos este referente porque hasta aquí, hasta el referente de Santo Tomás, ¿cierto?, posterior a Santo Tomás va a venir la Reforma Protestante. Del siglo XVI. Y esto ya va a marcar un antes y un después en la producción teológica, desde la perspectiva del teólogo profesional. Vamos entonces a dar un acercamiento a este pensamiento. Oiga, ¿y por qué vamos a hablar de la Reforma Protestante? Y vamos a hablar de la Reforma Protestante porque hay dos tipos de pensamiento teológico occidental. El pensamiento de la Iglesia latina, el pensamiento de la Iglesia romana y el pensamiento ¿qué? Protestante. Si estuviéramos hablando del pensamiento oriental, entonces tendríamos que tomar el pensamiento de la Iglesia ¿qué? Ortodoxa, ¿cierto que sí? Y empezar a mirar las cosas diferentes que se dan en cada una de las de pensamiento. Pero nosotros, obviamente, como el pensamiento protestante es más pequeño, ¿cierto?, está más condensado, podemos saber más rápido de él, simplemente para tener un acercamiento, el conocimiento de la postura, de cómo los protestantes entienden el quehacer teológico. ¿Sí? Entonces decimos nosotros que el pensamiento protestante va a tener tres momentos. Un primer momento va a ser con el doctor Martín Lutero. Un segundo momento, y el más importante, va a ser con John Calvino. Y de este movimiento entre el protestantismo luterano y el protestantismo calvinista, entonces va a salir otro movimiento que se va a denominar el movimiento
Arminio, con Jacobo Arminio. Muy bien. A grosso modo, ¿qué debemos entender nosotros del pensamiento teológico de los protestantes frente al pensamiento teológico católico? Pues que en el momento de la Reforma protestante no se consideraba la posibilidad, ¿cierto?, de que todos los hombres pudieran hacer reflexión teológica. Solamente se daba al interior de la iglesia, a través de 3 instituciones: la historia, el magisterio de la iglesia y lo que escribían los doctores. Pero aquí, en este momento particular de la historia, cuando se va a dar la Reforma protestante, el señor Martín Lutero reconoce que todos va a reconocer que todos los creyentes bautizados que hacen parte de la comunidad de fe, es decir, de la Iglesia de Cristo, se pueden acercar a hacer una interpretación personal del texto bíblico. Recordemos que el primer momento fundamental para nosotros poder entender la realidad nuestra es el conocer el texto bíblico, el análisis dentro de la circularidad hermenéutica. Tenemos el momento, lo que vimos ahora, y tenemos lo que dice la palabra de Dios sobre ese momento, y luego la nueva realidad. Entonces aquí se va a dar un cambio. Aquí no vamos a mirar, en el pensamiento luterano no vamos a mirar que el primer momento es mi propia realidad, sino que el primer momento es qué realidad se manifiesta en la Biblia. Entonces hay un cambio, hay una inversión en los valores. Dicho de otra manera, ya no miramos la realidad del individuo, sino que miramos qué es lo que Dios quiere para el individuo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere para el individuo? Frente a esto, va a aparecer un elemento muy especial dentro de la teología de la salvación, conocida como la soteriología, donde el señor Martín Lutero va a decir que los hombres no pueden rechazar la salvación ofrecida por Dios. Eso es lo que él denomina la gracia irresistible. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos por la calle y encontramos a un mendigo, donde la gente va y lo encuentra que está ya alcoholizado o está muy drogado, y la gente va y le administra medicamentos, y le administra alimentos, y le administra los sacramentos, y le dicen la palabra que él, pues, de pronto está por morirse, pues que le van a hacer ahí, ¿cierto?, ya el momento penitencial para que se arrepienta de sus pecados. Aunque él no lo sepa, él no puede rechazar la gracia de Dios. Ese hombre que está ahí está salvo. Porque la salvación no depende de la voluntad humana, sino que depende de la acción divina. Es decir, que esa gracia irresistible puede estar en ese individuo ahí que antes de confesar su pecado, de reconocer su pecado o de rechazar su pecado, Dios actúa en él el milagro salvífico. Entonces miremos que aquí no estamos partiendo de la realidad de la circularidad hermenéutica. Si en la circularidad hermenéutica la realidad es la situación del tipo que está ahí, que necesita alimento, comida, techo, que necesita la iglesia, que lo acoja y lo acompañe, desde la realidad del pensamiento luterano es qué es lo que Dios quiere. Entonces mire que se cambia el orden de los valores. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre sea ¿qué? Salvo. Entonces ahí a Dios no le preocupa si hay que administrarle metadona, si hay que llevarlo a un lugar de rehabilitación. No, a Dios lo que le importa es que hay que salvarlo. Y Dios lo va a salvar aunque muera como un drogadicto o alcohólico. Se va a hacer el concepto de gracia irresistible, que se va a presentar dentro del contexto de la teología ¿qué? Luterana. ¿Lo hemos entendido hasta ahí? ¿Sí? Vamos a pasar entonces al siguiente elemento. El siguiente elemento va a ser la teología calvinista o reformada. Si bien es cierto, Juan Calvino tuvo acercamiento a la teología luterana, ¿cierto? Y compartió con Melanchthon, ¿cierto? Uno de los cercanos reformadores de la iglesia alemana, muy vinculado al pensamiento luterano. Juan Calvino pensaba
que el hombre había sido destinado por Dios. Démonos cuenta que tanto en el pensamiento luterano como en el pensamiento calvinista, la teología es una teología soteriológica, es una teología de la salvación. Por lo tanto, esa teología de la salvación va a ser una teología también de la escatología, una teología muy escatológica, porque está mirando como fin último el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el fin último? El propósito de Dios para la humanidad, que es el reino de los milenios, ¿cierto? Cuando venga aquí Jesucristo, establezca el reino milenial, donde todo va a ser hermoso, color de rosa, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una teología que va a hablar acerca de la predestinación de Dios. ¿Qué significa eso? Que dentro del contexto de la teología reformada hay dos momentos. Un momento en el que Dios escoge a unos pocos para salvación, y donde escoge a otros, ¿para qué? Para condenación. ¿Qué significa? Dentro del contexto del pensamiento calvinista reformado, la salvación ni se gana ni se pierde. Significa eso que un día Dios, cuando Adán y Eva cayeron, Dios allá en la omnisciencia de su conocimiento, vio que al final de los tiempos, había X número de hombres que iban a conocer el Evangelio y le iban a decir sí a Cristo, y otro grupo que iban a decir que no. Entonces, por eso desde el principio, en su omnisciencia, Dios sabe que unos pocos se salvan y otros tantos se condenan. ¿Qué significa eso? Que el que está condenado nunca va a aceptar el Evangelio. Condenado va a ser. ¿Va a vivir una vida para qué? Para la condenación. Mientras que este hombre que está salvo, siempre va a estar ¿qué? Salvado. Aunque peque, aunque cometa todos los pecados habidos y por haber, ya está escogido para salvación. ¿Por qué está escogido para salvación? Porque él aceptó a Jesucristo desde antes, ¿cierto? Desde antes que se diera el mensaje, él en la omnisciencia de Dios ya había sido salvado, había sido escogido para la salvación. Luego hay unos textos bíblicos que más adelante vamos a utilizar para apropiarnos mejor de esos conceptos. Entonces tenemos dos momentos. Tenemos el momento de la predestinación, unos que se salvan y otros que se condenan. El que está aquí, dentro del pensamiento teológico calvinista, es uno que se puede caer dentro del barco. Entonces nos imagina que el barco es la salvación, y entonces todos los pecados y todas las dificultades que encuentra en su vida en la tierra, su vida cristiana, van a estar dentro del barco de la salvación. O sea, se va a caer dentro del barco, pero nunca se va a caer fuera del barco. Es decir, nunca va a perder su salvación. Este hombre va a estar completamente ¿qué? Salvo, protegido por la gracia de Dios. Y el último momento, que va a ser no una fusión, sino que va a ser una contestación precisamente de un discípulo de Juan Calvino, a él mismo va a ser Jacobo Arminio, que va a decir que el hombre sí pierde la salvación. ¿Qué es lo que va a suscitar el movimiento reformado protestante? Bueno, ya nosotros conocemos la historia. El movimiento reformado protestante se va a dar en un momento en el cual pues, la Santa Sede necesitaba dinero para terminar de construir lo que hoy conocemos como el Vaticano y empezó a vender indulgencias. O sea, recordamos lo que era indulgencia. Era un paz y salvo que le vendían a usted, y entonces usted con esto, con este paz y salvo que compraba, sacaba las ánimas del purgatorio, no es cierto. Y pero en vida, usted también lo podía comprar, entonces podía pecar, podía tener un santo conducta. ¿Qué es lo que va a hacer Martín Lutero? Es dar cuenta frente a Carlos Tetzel, que es el que va a vender las indulgencias, una contestación sobre cómo eso no es posible, porque la salvación no depende de los hombres, sino que depende de quién, de Dios. No depende de que el hombre compre o no compre un salvoconducto, sino de que el hombre se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Entonces miremos que a partir de Martín Lutero, la salvación es un asunto de conciencia personal. ¿Cómo vivo yo delante de quién? De Dios. Es donde aparece por primera vez la palabra testimonio. Es decir, Dios sabe cómo vivo yo. Y Él lo que sabe si me salvo o me condeno es quién, es Dios. De hecho, nadie que yo conozca se preocupa por estar condenado. Todo el mundo considera que está ¿qué?
salvado, claro. Pero mire que es una conversación, es una discusión que se va a dar en el nacimiento de la modernidad, en pleno renacimiento, ¿cierto? Sobre el asunto del concepto. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es salvarse? ¿Es liberarse de qué exactamente? Miremos que dentro del concepto entonces de la teología protestante, el momento crucial no es la realidad del individuo, sino la voluntad de quién, de Dios. Por eso el hombre se preocupa que Dios en su voluntad de pronto cambie los papeles y decida condenar a alguien. ¿Por qué? Porque no está viviendo una vida de santidad. Entonces aquí Jacobo Orminio va a decir, no, maldito, la salvación se le pierde, como la perdió Judas. Judas estaba entre los 12, estaba siendo salvo, pero ¿qué ocurrió? Se apartó. Y al apartarse se condenó. Dentro de la teología arminiana vamos a encontrar los grupos que hoy conocemos como pentecostales. Por eso, conociendo este pensamiento teológico, vamos a conocer un poquitico de esos grupos. ¿Qué pasa con el grupo pentecostal? Mire, vean, ocurre lo siguiente, me llama mucho la atención. Una persona que hoy es un borracho, es un drogadicto, mañana va a una iglesia pentecostal, fundamentalmente pentecostal, más que otras, una iglesia pentecostal, y al domingo siguiente usted lo encuentra bien planchado, camisa almidonada, saco, corbata, y lo encuentra parado en una esquina con la Biblia y unos regalos, hablando de cómo Dios lo sacó del pecado. Y él da como testimonio que cambió abruptamente de un momento a otro porque se encontró con Cristo. El modelo de encontrarse con Cristo lo vamos a encontrar en 3 individuos concretos de la Biblia, ¿cierto? Pablo, Mateo y Zaqueo. 3 hombres que iban en un caminar, hicieron un alto en el camino y se devolvieron. ¿Sí? Muy concretos. Entonces, dentro del pensamiento pentecostal, ustedes van a dar cuenta que el pentecostal vive en la tierra, no pensando que está en la tierra, sino pensando que está en ¿dónde? En el cielo. Ellos quieren establecer ya el reino de Dios aquí, ahora, en la tierra, en este momento. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque ellos consideran que la salvación sí se pierde. Y como estamos en un paso temporal por esta vida, por esa razón, ellos tienen que mostrar con obras, ¿cierto? A través del aspecto físico, de la apariencia, del vestido, que están obedeciendo la Biblia, la palabra. Están diciendo, mire, vea, como yo me visto de una manera, como yo me comporto de una manera, como yo predico de una manera, como yo enseño de una manera, como yo he cambiado mi manera de ser por una nueva, eso significa que entonces yo he cambiado. Ahora soy ¿qué? Salvo. Entonces mire que la salvación es un elemento que es externo. Para estos grupos ¿qué? Protestantes. Fundamentalmente para los de carácter ¿qué? Arminiano. ¿Cierto? Aquí me hace falta un nombre que es el de wesleyano, pero que luego pues ahondaremos un poco en eso. Entonces Jacobo Arminio va a decir que la salvación sí se pierde. Esto a grosso modo, para que entendamos un poco el pensamiento protestante. Por eso a veces no entendemos la pastoral, y no entendemos ni la pastoral católica, ni la pastoral evangélica. ¿Por qué? Porque la pastoral evangélica o protestante es una pastoral enfocada en la Biblia, en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿La salvación de quién? Ahora, ¿cuál será la pastoral católica? Una pastoral fundamentada en la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque es en la sociedad donde hace ¿qué? Presencia. La iglesia es una iglesia de sociedad. La propuesta teológica nuestra es que nosotros hagamos una pastoral centrada en ¿quién? En el individuo. ¿Centrado en qué? En la acción pastoral de la sociedad. Es decir,
La iglesia cuando piensa en términos generales. ¿Qué es la labor del teólogo profesional? Dentro de esas generales. ¿Sí? Un ejemplo. Los niños con síndrome de Down. Es una generalidad, pero dentro de eso ¿qué? Una particularidad. Uno cómo hace una catequesis salvadora con esos muchachos. No hay posibilidad de que ellos den su asentimiento o que hagan un uso de una voluntad para decir que sí por ejemplo, a la salvación o a la vida en Cristo. Entonces ahí sí es donde uno entra a cuestionarse la posibilidad de que ellos sí ya, el Señor ya les haya dado la salvación, sin necesidad de que usted directamente influya para que ellos puedan ser salvos o no. Entonces, dentro de la práctica pastoral, ¿qué haría uno con ellos? Porque uno ya no les hablaría de salvación, sino que haría uno ¿qué? Una manifestación de la salvación, que es usted el que ha cogido la salvación. Entonces usted con ellos los atiende y los cuida como personas que usted les comparte ese amor y esa felicidad de ya estar salvado. Okay. Hay tres virtudes que son las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza, ¿no? Esas tres virtudes son las únicas que uno puede, de las que uno puede dar cuenta dentro de la comunidad de fe con personas que tienen esas limitaciones cognitivas, que nunca van a entender lo que es la teoría del concepto. Entonces mire que aquí la iglesia los incluye, pero el teólogo piensa en quién, en ellos. Entonces sobre ellos diseñamos unas carreras, un trabajo pastoral específico, unas necesidades específicas donde ese niño pueda vivir desde acá la propia ¿qué? Salvación, sin que para ellos sea un problema entender qué es el paraíso, qué es el seno de Abraham, porque unos se salvan y otros no. No, nunca vamos a tratar esos temas con ellos, sino que vamos a intentar acercar el reino de Dios ¿a quién? A esos niños, a esas personas con ese síndrome de Down. Entonces mire que es la función del teólogo profesional, es decir, nos centramos en el individuo, ¿cierto? Que está inmerso en la sociedad. Esta es nuestra realidad. Ahora, el pensamiento protestante sí lo hace muy bien, no digamos que no, pues sí, ellos dicen, claro, nos centramos en lo que Dios quiere, pero es que aquí ya damos por sentado que el hombre es partícipe de ¿qué? De la salvación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? En esta salvación que ya tiene el hombre, hacer un acompañamiento, que es por ejemplo lo que trabaja Felipe en la pastoral de la salud. Felipe cuando va a visitar a un enfermo, Felipe, ¿tú vas preocupado porque se condene o simplemente por hacerle más agradable la enfermedad? Por llevarle esperanza. Ya está. O tú vas a decirle, ¿qué tienes que arrepentir? No te condenas. No. Mientras que aquí hay un temor a la condenación, aquí lo que tenemos que buscar es un disfrute de la salvación. Mejorar las condiciones de vida del individuo para que se pueda gozar en la salvación que Dios le ha entregado. Esta es la reflexión para la clase de hoy. ¿Sí? Vamos entonces a pasar al tiempo de las preguntas y las respuestas.